Dios les bendiga. Hoy estamos en nuestras poderosas tardes de restauración de la misión de restauración a las naciones, Emmanuel. Dios con nosotros. Y Dios es maravilloso. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no glorificarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no darle gracias al Señor por su bondad? Él quiere dar una palabra que penetre a los y hasta lo más profundo de su ser, y que usted tome una decisión. Y esa decisión de las tardes de restauración que Dios quiere hacer con usted es que Dios te dice: déjate injertar. Romanos capítulo 11, versículo 17 dice la palabra del Señor: pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Usted que conoce la palabra, usted que es un servidor, usted que está hoy viéndonos en este programa, Dios le dice: déjate injertar, porque hay tres necesidades reconocidas. Y en lo primero, una primera necesidad, la salvación es una necesidad para el ser humano, es una necesidad para toda persona. Y esa necesidad es que somos salvos del poder desagradable de la idolatría por el pecado. Es decir, necesitamos ser salvos del poder desagradable de la idolatría. Porque durante toda la vida nos llevaron a ser idólatras. Nos llevaron a idolatrar imágenes a través de la religión. Nos llevaron a idolatrar personas. El mundo está idolatrando personas. El mundo anda detrás, corren detrás de seres humanos, corren detrás de hombres, idolatran, le quitan el primer lugar a Dios. Están idolatrando el dinero, se idolatra las personas, se idolatra religiones. Y hay una necesidad en el ser humano, y esa la suple el poder de la salvación, y es quitarnos la idolatría. Sí, porque es un pecado directamente contra Dios. El idólatra está pecando directamente contra Dios. Tú no puedes estar idolatrando la artista de cine y luego venir a hablar del Señor, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso. El Dios que predicamos es un Dios real. Dios no es un sofisma de distracción. O sea, no es un acto ilusorio, Dios es real. Dios es real. Y como Dios es real, el Evangelio nos quita y nos hace salvos del poder desagradable de la idolatría que viene como consecuencia del pecado. Pero también tenemos otro beneficio que nos da la salvación, y es que hemos sido salvos de la ira de Dios, ¿verdad? Porque la ira de Dios opera en los hijos de desobediencia. Dios es un Dios de amor. Oh, pero siempre decimos: Dios es amoroso, Dios es hermoso, Dios es amor. Pero recuerde que la palabra de Dios nos dice que también es fuego consumidor. Dios nos tiene paciencia, Dios nos ha esperado, Dios nos sigue esperando. Dios te está esperando. Dios te está esperando que te apartes de esa vana manera de vivir. Dios está esperando que te conduzcas a la manera de Él. Y por eso, a través de la salvación, nos quitamos la ira de Dios. Y otro beneficio reconocido de la salvación es que somos salvos para el gozo supremo de Dios mismo. Es decir, Dios está gozoso que si tú estás hoy ahí, no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y tu único Salvador personal, hoy sea una tarde para que tú le digas: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, Jesús. Yo te reconozco, yo me arrepiento de mi pecado, porque yo quiero que tú te goces. Porque dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, esos son las tres necesidades reconocidas que son beneficios para cualquier ser humano, y que la salvación nos libra de ellas. Pero también el Evangelio ofrece lo que necesitamos siempre. ¿Y qué es lo que necesitamos siempre? Pues ser rescatados de esa manera de vivir. La libertad del veneno del pecado. Mira, Dios te quita ese veneno del pecado, Él te rescata de la ira, y el golpe pleno y eterno del ser, el gozo pleno y eterno del ser glorioso. Es decir, Él te ofrece, la salvación te ofrece ese gozo, como lo decíamos, te da libertad,
porque a Cristo nos ha llamado a una libertad. Para ser creyentes en Cristo debemos llevar una vida injertada. Luego entonces, esa salvación, primero lo vemos como una necesidad, pero luego vemos que esa necesidad es suplida por el poder salvador de Jesucristo. Y luego de que nos salva, entonces Él quiere injertarnos. Él quiere que seamos unos creyentes, que llevemos una vida injertada. Somos espíritu con Dios y debemos vivir en una unión orgánica con Él. Es decir, para ser injertados en Jesucristo, tenemos que reconocer que Jesucristo se hizo carne para convertirse en la simiente de David. Es decir, Jesús vino a encarnarse como usted y como yo, para poder dar cumplimiento a la palabra de Dios, porque Él es la raíz de David. Y podemos decir también que cuando Él se hizo hombre por nosotros es para que posteriormente usted y yo fuéramos injertados con Él. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vio su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Cristo es el verbo y ese verbo se hizo carne para que usted y yo sepamos y entendamos que Él quiere injertarse con nosotros. Él quiere fusionarse. Él quiere que el espíritu de nosotros se fusione y empezamos a vivir plenitud. Porque Él quiere vidas injertadas. Injértate. Hazte uno con Él. Pero también Cristo fue cortado en la cruz a fin de que nosotros podamos ser injertados en Él. Entonces no solamente vino y caminó en medio de los hombres, sino que además murió en la cruz del Calvario. Como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:45. Así también está Cristo, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó y se convirtió en un espíritu vivificante para que en el espíritu, como Él caminó resucitado, usted y yo también podamos resucitar de nuestra vana manera de vivir. Hay que morir a la manera en que vivimos para que podamos ser injertados tal como Él lo hizo a través de la obra de la cruz del Calvario. Y un tercer aspecto es que Él resucitó como espíritu vivificante a fin de entrar en nuestro ser y hacernos un espíritu con Él. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, somos espíritu y un verdadero adorador adora a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo hacemos esto? Cuando decidimos injertarnos con Él. Vamos a ver las características de una vida injertada. Y lo primero es que la vida humana no es eliminada, sino fortalecida, elevada, enriquecida por la vida divina. Es decir, la vida humana, aunque está ahí, mengua y el espíritu crece. Y empezamos a ser totalmente controlados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en ese injerto empieza sin quitar, ¿verdad? Cuando se va a hacer un injerto, ambos tienen vida, pero ¿qué pasa? Esa vida humana mengua y ese injerto en Cristo permite que alimente más tu espíritu. Ese espíritu mengue, ese espíritu se haga pobre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí es donde hablamos de estar injertados, hacernos uno. Y cuando empezamos a hacernos uno con el Señor, pues empezamos a tener esa característica de estar injertados en Él. Empezamos a oler a Jesús, empezamos a saber a Jesús, empezamos a vernos como Jesús y empezamos a invadir esta tierra con la presencia de Dios, porque Él quiere injertarse en nosotros. Él quiere que no llevemos una religión, Él quiere que llevemos una relación, una vida injertada. Pero otro aspecto es que la vida humana es elevada y transformada por haber sido injertada en una vida superior. Es decir, lo espiritual crece más fuerte que lo natural.
y sale a la luz y se evidencia. Y también podemos decir que en la vida injertada, la vida divina opera en nuestro ser a fin de depurar todo elemento negativo. Es decir, en la medida en que vamos creciendo y esa vida, ese injerto va creciendo en nosotros, va creciendo la vida de Jesús en nosotros, vamos quitando todo lo negativo. Entonces tú vas a decir, wow, pero mire que ya no soy tan cascarrabia, ya no me enojo tan fácil, ya cada día me estoy enojando menos, cada día estoy dejando hábitos, cada día estoy tomando más la simiente de Jesucristo, que esa simiente de Jesucristo no peca, nos hace santos, nos hace diferentes, empiezas a tener ese gozo de Jehová, que es tu fortaleza, empiezas a vivir la vida de Cristo, porque Dios quiere vidas injertadas. Dios no quiere religión, está cansado el Señor de las religiones. Dios quiere vidas injertadas. En estas tardes de restauración hay que decirle, Señor, injértame. Señor, yo quiero que tú crezcas en mí. Señor, yo quiero proclamar más. Ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y le estoy permitiendo que Él se injerte en mi vida. Le estoy permitiendo que Él venga a mi vida, que se haga uno conmigo. Eso es lo que necesita la sociedad, eso es lo que necesita nuestra nación, eso es lo que necesitan los países, eso es lo que necesita la humanidad. Que usted y yo nos dejemos injertar, que podamos vivir esas características de hijos injertados. En la vida injertada, la vida divina satura todo nuestro ser por medio de dicha saturación. Déjate saturar de la presencia de Dios, déjate saturar de la divinidad de Dios, déjate saturar de la grandeza de Jesús. Y cuando somos saturados de la grandeza de Dios, de la fortaleza de Dios, ¡ay! El gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Ya no vas a tener dificultades. ¿Cómo así? Claro, porque el yugo se hace más fácil, la carga se hace más liviana, porque dice la palabra de Dios, todo el que esté cansado y cargado venía a mí y descanse en mí, porque para mí es más fácil el yugo y más ligera la carga. Y si estamos injertados en Él, entonces va a llevar tu carga. Deja de estar llevando carga, suelta esa carga de los hijos, suelta esa carga del perro, del gato, del agua, la luz, el alcantarillado. Quítate esos problemas de encima. ¿Cómo lo hago? Déjate injertar. Deja que Jesús venga a tu vida. Deja que Jesús direccione tu vida. Deja que Jesús se haga uno contigo. Solo de esa forma vamos a tener la plenitud de una vida injertada. Estas son nuestras tardes de restauración. Y yo quiero que tú sepas que ahí estamos siempre para injertarte. Que a través de la pantalla vas a tener como si necesitas que oren por ti, si necesita que demos un consejo, si usted quiere decir, ¿cómo me dejo injertar? Aquí le tenemos porque estamos injertados en Emmanuel. Estamos viviendo la vida plena de Jesús en nosotros. Estas son nuestras bellas tardes de restauración, de la misión de restauración a las naciones Emmanuel. Dios con nosotros. Dios les bendiga.